Bien chicos, buenas tardes. Nuevamente su profesora Mariluz González de la Institución Educativa Noroccidental de Soledad. Vamos a ver el tema de cocientes notables. Vamos a ver la manera más rápida de resolver ciertas divisiones o cocientes ya establecidos mediante unas fórmulas, ¿verdad? Y vamos a tratar de definirlo y vamos a explicar las actividades correspondientes. Bien. Los cocientes notables son aquellos que resultan de divisiones exactas entre polinomios, las cuales presentan ciertas regularidades que permiten determinar un resultado sin afectar las operaciones de rigor propias de la división. Pocas palabras, ya son fórmulas establecidas para resolver divisiones de polinomios, digamos que acortan el proceso de la división como tal, ¿sí? Es el método rápido para llegar, porque ya se establece un procedimiento, ¿verdad? Ya pues nos hemos dado cuenta que hay procesos de división que simplemente seguir un procedimiento y llegar a un mismo resultado. Entonces aquí les voy a presentar 7 casos de cocientes notables en esta tabla, con estos 7 casos. En la primera columna de la tabla está la definición, el cociente notable descrito en palabras. La segunda columna tiene la definición, la tercera un ejemplo y la cuarta una respuesta de acuerdo a la definición. Entonces, en el primer caso de cocientes notables dice que se denomina el cociente de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades entre la suma de las cantidades. Como pueden ver, aquí tenemos dos cantidades. El cociente de la diferencia, cuando me dicen diferencia, quiere decir que hay un signo menos. De dos cantidades, dice el cuadrado, cuando me dicen cuadrado, quiere decir que cada término está elevado a la 2, sobre, entre dos cantidades, esas dos cantidades, es decir, las dos cantidades sin elevar al cuadrado, sin elevar a la 2, la suma de ellas dos. ¿A qué va a ser igual eso siempre? Siempre que tengamos dos cantidades elevadas al cuadrado en el numerador con signo menos y las cantidades sin elevar al cuadrado en el denominador con signo más separándolas, el resultado va a ser igual a las mismas cantidades que están en el denominador pero con signo menos, ¿sí? Siempre va a ser así, aplicable a cualquier ejemplo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos un a cuadrado menos 16 sobre a más 4. Lo primero que debo hacer es analizar si el término del numerador, cada uno de los términos es el cuadrado de cada uno de los términos respectivos en el denominador. Entonces, el cuadrado de a es a cuadrado y el cuadrado de 4 es 16, porque 4 por 4 da 16. Recuerden que la potenciación es una multiplicación abreviada. Entonces, ya verifiqué que el de arriba es el cuadrado de los términos de abajo, entonces arriba tengo un signo menos, un signo más, puedo aplicar esta solución. ¿Cuál es la solución? Colocar el mismo denominador, pero con signo menos entre los términos. Aquí está, a menos 4. Es este mismo, pero con signo menos. ¿Sí ven? Sencillito, nada más es comparar y aplicar. Segundo caso, cociente de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades entre la diferencia de las cantidades. Parecido al de arriba, sino que en el denominador también tengo una diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Los mismos términos del denominador, pero con un signo positivo. Un ejemplo, por ejemplo aquí, a al cuadrado menos 64b al cuadrado sobre a menos 8b. Comparo para ver si los términos de arriba corresponden al cuadrado de los términos de abajo. A elevado al cuadrado es lo mismo que a la 2. 8b elevado al cuadrado es lo mismo que 8 por 8, 64. Y b al cuadrado es lo mismo que b a la 2. Por lo tanto, sí lo puedo entender como un ejemplo aplicable al segundo caso. La respuesta entonces va a ser el mismo término del denominador, pero con signo positivo, ¿verdad? Se cambia el signo en la respuesta. Tercer caso, cociente de la suma de los cubos de dos cantidades entre la suma de las cantidades. Entonces tengo en el numerador o en el dividendo, ¿verdad? Si se trata de una división. Tengo un término, unos términos elevados al cubo que se están sumando sobre los mismos términos sin la potencia al cubo, ¿verdad? Los términos normales con signo positivo también. El resultado va a ser el primer término al cuadrado menos el primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Entonces, un ejemplo puede ser 27 más n a la 3 sobre 3 a la n. Verifico para ver si el denominador
elevándolo al cuadrado me da el numerador. Entonces 3, al cubo. 3 elevado al cubo me da 27, sí, porque 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, es decir, el 3 multiplicado 3 veces me da 27. Y n elevado al cubo es lo mismo que n a la 3. Entonces, el resultado será el primer término al cuadrado, es decir, el primer término del denominador, 3 elevado al cuadrado, menos el primer término por el segundo, es decir, 3 por n, más el segundo término al cuadrado, que es n al cuadrado, ¿verdad? Lo puedo seguir resolviendo elevando al cuadrado esto y me puede quedar 9 menos 3n más n cuadrado. El cuarto caso dice que es el cociente de la diferencia de los cubos de dos cantidades entre la diferencia de las cantidades. Entonces aquí ya no hablamos de suma, sino de diferencia. Es el mismo caso de arriba, pero con diferencia, con menos entre los términos. Entonces tengo a al cubo menos b al cubo sobre a menos b es igual al primer término al cuadrado más el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Lo primero que debo hacer cuando tengo un ejercicio parecido es comparar si el resultado, si el denominador es al elevarlo al cuadrado me da el numerador, entonces puedo aplicar esa fórmula. Entonces, c lo elevo al cuadrado, me queda al cubo, me queda como c a la 3, 2 lo elevo al cubo, me queda 8, ¿verdad? Porque 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, el 2 multiplicado 3 veces da 8. Entonces puedo aplicar la fórmula. El primer término del denominador al cuadrado, es decir, c al cuadrado, más el primer término del denominador por el segundo, es decir, 2 por c, o c por 2, por lo general se coloca el número delante, 2 por c, más el segundo término del denominador al cuadrado, es decir, 2 a la 2 da 4, ¿verdad? 2 elevado al cuadrado da 4. El quinto caso, que corresponde al cociente de la diferencia de potencias pares, es siempre divisible por la suma de las bases. O sea, siempre que las potencias sean pares, van a ser divisibles por la suma de esas mismas bases. Y se resuelve colocando el primer término elevado a la potencia n menos 1, donde n corresponde al exponente que tengan los términos de arriba, ¿verdad? Y así se va disminuyendo los exponentes del primer término y van aumentando los exponentes del segundo término hasta que el segundo término alcanza el exponente n menos 1. ¿Cómo así? Vamos a ver un ejemplo. Tengo dice potencias pares, ¿verdad? Entonces tengo una potencia par que es 8, x a la 8 menos y a la 8. Los números pares son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ¿sí? Sobre las bases, la suma de las bases, es decir, x más y, ¿verdad? ¿Cómo se resuelve? El primer término a una potencia n disminuida en 1, es decir, como aquí n es 8, el primer término se da x a la 7. Menos, aquí se va alternando, menos, más, los signos. Ese término disminuido en 1, el exponente, es decir, x a la 6 con y, más va disminuyendo y, va disminuyendo x y va aumentando y. X a la 5, y a la 2, menos, va alternándose el signo, menos, más, menos. X a la 4, y a la 3. Luego más, x a la 3, y a la 4. Luego menos, x a la 2, y a la 5. Luego más, x ya disminuyó, pasó de x a la 2 a x a la 1. El 1 no se coloca x, y a la 6, menos, ya desaparece la x y queda y a la 7. Quedó el último término como n menos 1, es decir, 8 menos 1, 7. El exponente quedó en 7. Ahí ya se termina el proceso. El sexto caso es el cociente de la diferencia de las potencias pares o impares. No importa si son pares o impares. Es siempre divisible por la diferencia de las bases. Entonces se resuelve de la misma manera, pero con signos positivos todos, cuando tenemos ambos negativos, es decir, cuando tanto en el numerador tenemos menos como en el denominador. Entonces vamos a resolverlo. ¿Cómo sería? Entonces aquí sería, para resolverlo aquí, un ejemplo. 1 menos w a la 11 sobre 1 menos w. Si yo elevo el 1 a la potencia 11, siempre me va a dar 1, porque el 1 elevado a cualquier potencia da 1. Y si elevo w a la potencia 11, me va a dar w a la 11, ¿no? Entonces,
el 1 corresponde el denominador corresponde a la base de los términos del numerador. Entonces, el primer término lo coloco aquí en la solución, coloco w a la 10 porque siempre empieza con n a la menos 1. Como el exponente de w es 11, coloco w a la 11. ¿Por qué no empecé con el 1? ¿Por qué no se empezó con el 1? Porque resulta que el 1 elevado a cualquier potencia me va a dar 1. Entonces, en este caso, no vale la pena incluir el 1 elevado a la 10, ¿verdad? En este caso empezamos con w. W10 más W9, aquí el 1 no está afectando. Aquí simplemente está afectando es la W. W8, W7, W6, W5, 4, 3, 2, 1, W a la 1 y ya al final se aparece el 1, ¿verdad? Se solucionó ¿cómo? Se disminuye el primer término, va disminuyendo en 1 y el otro va aumentando, ¿verdad? El cociente de la suma de las potencias impares es siempre divisible por la suma de las bases. Entonces, el cociente de la suma de las potencias impares es siempre divisible por la suma de las bases. Cuando la potencia es impar, aquí en este caso, 1 más w a la 11. Entonces, empezamos con igualmente los mismos resultados del anterior, pero en este caso se alternan los signos, menos, más, menos, más, menos, más. ¿Sí? Digamos que estos dos casos son muy parecidos, la única diferencia está en la alternancia de los signos cuando ambos son positivos. Menos, más, menos, más. Cuando ambos son negativos, todos los términos del resultado son positivos. Es lo único que hay que tener en cuenta. Después vamos a ver, ahora a continuación les voy a explicar en qué consisten las actividades. El primer punto van a tratar de aplicar los casos de cocientes notables y en el segundo punto van a hacerme un dominó, hacer un dominó como actividad lúdica. Muchas gracias, Dios les bendiga. Bueno, aquí tengo 4 ejercicios de cocientes notables que vamos a resolver, pues obviamente, y vamos a utilizar los distintos casos, ¿verdad? Entonces, les decía que los cocientes notables son la manera rápida de llegar a la solución de ciertas divisiones de monomios, ¿verdad? O en este caso, más bien de polinomios, en este caso binomios, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de resolverlos según las fórmulas ya establecidas de los cocientes notables. Yo lo único que hago es que comparo cada ejercicio con los posibles casos y escojo uno de los casos para darle solución de acuerdo a las características. Entonces en el ejercicio A, lo más factible es aplicar el primer caso de cocientes notables, porque el ejercicio A reúne las características. Dice el primer caso: el cociente de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades entre la suma de las cantidades. La diferencia de los cuadrados de dos cantidades entre la suma de dichas cantidades. Como vemos, esta expresión que está aquí abajo, si yo la elevo al cuadrado, me va a dar la que está arriba, ¿cierto? Entonces la de arriba es el cuadrado de la que está debajo. Arriba tengo una diferencia, abajo tengo una suma, por lo tanto corresponde al primer caso. Entonces, ¿cómo se soluciona el primer caso? Colocando la misma expresión del denominador, pero con signo menos. Quiere decir que 1 menos m a la 4 sobre 1 más m a la 2 es igual a 1 menos m a la 2. No tuve que hacer ningún procedimiento, simplemente comparé con el producto notable, ¿cierto? Ahora, el punto B corresponde al segundo caso de productos notables. Entonces, ¿cómo yo sé que corresponde al segundo caso? Pues porque como está escrito, ahí tengo dos diferencias. Entonces dice en el segundo caso, el cociente, cuando me dicen el cociente, me están hablando de esa fracción o me están hablando de una división. El cociente de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades entre la diferencia de las cantidades. Entonces, diferencia sobre diferencia. La diferencia de los cuadrados de dos cantidades sobre esas dos cantidades, ¿cierto? Entonces este es el segundo caso, por cómo está escrito y por cómo se describe en la definición de ese caso de cocientes notables. Entonces, ¿cómo se desarrolla?
colocando la expresión del denominador, pero con signo positivo. Entonces, la misma expresión que está en el denominador, es decir, los mismos términos que están en el denominador, pero entre ellos voy a colocar un signo positivo. Ya apliqué ahí el segundo caso de cocientes notables. Simplemente es comparar con la tabla. El tercer caso de cocientes notables corresponde a el cuarto, ¿verdad? El tercer ejercicio que tengo aquí corresponde al al quinto caso. El tercer caso de cocientes notables. Dice, el cociente de la suma de los cubos. Cuando me dicen cubo está elevado a la 3. El cociente de la suma de los cubos de dos cantidades entre la suma de las cantidades. Ese es el tercer caso. El cociente de la suma de los cubos de dos cantidades entre las cantidades. ¿Cómo se resuelve en ese caso? Entonces, tomas el primer término y lo elevas al cuadrado. Entonces quedaría 4n al cuadrado. Luego menos el primer término por el segundo, es decir, 4n por m. Luego sigue más el segundo término al cuadrado. ¿Cuál es el segundo término? M. Entonces sería más m al cuadrado. Puedo dejarlo así o le puedo seguir dando solución para resolver el primer cuadrado. 4 al cuadrado es lo mismo que 16, entonces quedaría 16n cuadrado menos 4mn en el orden alfabético, m y n, más el último término que es m al cuadrado. Lo único que hice fue elevar al cuadrado el 4, me quedó como 16. Es la misma respuesta, ¿verdad? Esta es consecuencia de esto, ¿no? Esto es consecuencia de esto y esto es consecuencia de esto. Ahí que hice, apliqué el tercer caso que hice el cociente de la suma de los cubos de dos cantidades entre la suma de las cantidades. Y aquí en el punto D puedo aplicar el caso 6 que dice el cociente de la diferencia de las potencias pares o impares. Aquí tengo una potencia impar que es el 5. Es siempre divisible por la diferencia de las bases, es siempre divisible por los mismos valores, pero con un signo menos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se resuelven esos? Elevo el primer término a una potencia de n-1, es decir, disminuido este término en 1. Entonces, si este es 5, entonces quedaría un x a la 4. Como ambos son negativos, entonces todos los términos van a ser positivos en la respuesta. Más, entonces sigue disminuyendo el exponente de este término y queda como x a la 3, pero ahí empieza a aparecer el segundo término, que es y. Luego, si colocamos un signo más, este señor sigue disminuyendo, queda como un x a la 2, pero este señor va a venir a aumentar, entonces queda como y a la 2, ¿cierto? Más, seguimos colocando signo más, este señor x sigue disminuyendo en su exponente mientras el segundo término sigue aumentando en su exponente. Más el último término, que es el señor y elevado a la 4. Esa es la solución cuando estamos hablando de potencias pares o impares dividida entre la diferencia de esos términos, ¿verdad? Y así pueden aplicar todos los casos en cada uno de los ejercicios. Ustedes van a resolver los ejercicios. Bueno, chicos, en el segundo punto de la actividad deben hacer un dominó. El dominó lo van a hacer en un material durito, es decir, en madera, en cartón grueso o en un cartón paja. Pueden pegar de pronto varios cartones paja que le quede grueso, que se pueda jugar con él, que no se lo lleve el viento al momento de jugar, porque es un dominó y van a jugarlo, ¿cierto? Ustedes me van a mandar una imagen del dominó desarmado y del dominó ya jugado, ¿cierto?
como tal, como evidencia de que hicieron la tarea del dominó. Obviamente debe ser creativo. ¿Cómo van a armar ese dominó? Ustedes conocen todos los casos, ya los tienen en la tabla, los casos de cocientes notables, ¿verdad? El primer caso es este, ¿verdad? Dice que cuando tenemos el cociente de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades entre la suma de las cantidades, eso es igual a A menos B, ¿cierto? Ese es el primer caso. Entonces ustedes van a hacer una ficha con ese primer caso. Esa primera ficha sería como en el dominó, las que son dobles, la mazorca, el 1 y el 1, el 2 y el 2, el 3 y el 3. Cada una de esas fichas que tienen la fórmula correcta van a tener un color para que ustedes la puedan identificar diferente al resto de las fichas. Las otras fichas ya no son con los resultados correctos. Por ejemplo, en este caso, A menos B sobre A más B no es igual a A más B. Sabemos que la respuesta correcta fue la primera, ¿verdad? Así es como se resuelve este cociente notable. Entonces van a hacer una ficha de la misma fórmula con las respuestas de los otros casos. Esta es la respuesta del segundo caso, esta es la respuesta del tercer caso, entonces por eso coloco la rayita con indicando que son diferentes, ¿verdad? No son iguales. En la primera ficha sí son iguales porque es la respuesta correcta. Entonces lo asociamos con cada uno de las soluciones de los otros casos, indicando que son diferentes. Ahí tengo 5 fichas, ¿verdad? Con la primera fórmula o el primer caso. Se repiten, si ven que se repite, es la misma fórmula del primer caso. Lo que cambian son los resultados. Hay un resultado que es el original y el otro que es el de los otros casos. Lo mismo hacen con los siguientes casos, ¿verdad? En este caso yo hice hasta los 3 primeros casos. Son 7 casos de cocientes notables. Entonces puede salir menos de 40 fichas, menos de 47 fichas. No lo he hecho, ustedes lo van a hacer y me van a decir cuántas fichas les van a salir. Aquí en este caso, en el segundo, la primera ficha, ¿verdad? La primera ficha del segundo caso. Dice el segundo caso, cociente de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades entre la diferencia de las cantidades. Los cuadrados de dos cantidades entre la diferencia de las cantidades es igual a este término, ¿verdad? Al denominador, pero con signo más. Esta es la ficha original. Esta ficha es como les decía ahorita, como una mazorca o como una ficha de dos números iguales, ¿verdad? Las otras van a ser diferentes. Si ven que todas tienen unas rayitas. Entonces las otras las van a asociar con las respuestas de los otros casos. Entonces, el mismo cociente notable, pero con la respuesta del primero, A menos B. El mismo cociente notable, pero con la respuesta del tercero, A al cuadrado, B al cuadrado, perdón, menos AB más B al cuadrado. El mismo cociente notable, pero con la respuesta del cuarto caso, del quinto caso, del sexto caso, etcétera, ¿verdad? Entonces así van a ser las fichas, siempre teniendo en cuenta que las fichas que tienen la respuesta correcta van a tener un color diferente. Como les decía, lo pueden hacer en cartón o lo pueden hacer en un material duro o en las mismas fichas de dominó. Se pueden comprar un dominó y vestirlo con papelitos que contengan estos términos. La idea es que ustedes memoricen así los cocientes notables y también va a ser la parte lúdica y participar en la Semana de la Creatividad con este lúdico dominó. Muchas gracias.